Y el cambio en la cabeza del presidente terminó siendo: aquí se hace lo que yo quiera, el cambio es lo que a mí se me ocurra por la cabeza, y el que no le guste, de malas. Es un nazi, es un paramilitar, es un fascista. Con el agravante de que ni siquiera ha tenido la capacidad como líder y como administrador de conducir el cambio. Entonces uno ve un presidente que permanentemente se está improvisando, va sacando ideas de por ahí y las va tirando en sus discursos, que cada vez son menos elocuentes y más preocupantes. Entonces yo pienso que perdimos una oportunidad gigantesca, y para mí, que he tenido ideas alternativas, que he representado ideas alternativas, esto me hace mucho mal, porque en la cabeza de la gente va a quedar que los alternativos son corruptos, ineficientes, ineptos y se rodean mal. Y eso me hace mal a mí. Y porque en estas últimas encuestas vuelve y llega a un 37%. ¿Quién le está copiando entonces? Usted está hablando de una percepción que usted tiene, pero hay una percepción en el pueblo que es otra y lo lleva a otra vez al 37%. Sí, mira, yo creo que sigue habiendo una gran parte de la población colombiana que se siente excluida, vulnerada, que no ha sido atendida por el Estado históricamente, y siguen creyendo en el discurso del presidente Petro, y con ese 37%, les digo, el petrismo se mete en segunda vuelta. Y en segunda vuelta, teniendo en cuenta que ellos tienen pocos escrúpulos y son capaces de aliarse con el que sea, no es que el petrismo la tenga perdida de cara a las elecciones del año entrante. Y también voy a decir una cosa: el expresidente Uribe, ¿por qué le hizo muchísima más oposición a Santos que a Petro? Si realmente Petro es el que está en las antípodas ideológicas de Uribe. ¿Y por qué lo cree usted? Porque yo creo que el tema de Uribe con Santos es personal, es una rabieta personal que nunca pudo superar, y le pareció más importante eso que lo ideológico y los temas de país. Y por otro lado, yo creo que el proceso judicial en el que está el expresidente Uribe también lo ha acallado bastante. Pero seguimos como muchos sin entender, un Benedetti, una Saravia, mire lo que está diciendo en las famosas cartas que salen. Y la base de la pirámide de la gente que vota, nada, eso pasa como si nada. Lo que pasó con todos estos robos de platas. Ahora el dato importante sí son las capturas de estos dos señores. Eso sí es grave. Ahí están pero el resto, que era tan grave, ha ido pasando, y es uno detrás del otro. ¿Cuál es su visión? No, es increíble que digamos que el presidente mantenga ese teflón. En la época de Uribe también hablábamos del teflón de Uribe, que era mucho más alto, ¿cierto? La popularidad de Uribe era mucho mayor, pese a una cantidad de escándalos. Hay un componente ideológico en la cabeza de la gente que los hace tercos, que les impide mirar más allá. Y hay mucha gente que dice: con tal de que no gobierne la derecha, no importa lo que haga Petro, como pasaba en su momento con Uribe del otro lado. Entonces, no sé si será falta de cultura política, falta de educación política, o faltas de comunicación por parte de la oposición, pero yo creo que el presidente Petro no va a bajar de ese 30-35% de popularidad. ¿Usted qué mensaje le mandaría a los electores? Porque yo siempre he dicho que la gran responsabilidad ni siquiera es de ustedes, es de nosotros, porque nosotros fuimos los que votamos por ustedes. ¿Usted qué mensaje le mandaría? Porque es que de aquí votemos porque no sean de Uribe, o votemos porque no sean de Petro. Por ahí pero nunca sabemos que, en el fondo, uno no sabe cuál es la propuesta, a nadie le importa. Me fui... Pero ahí va la propuesta: dejemos de votar en contra de... O sea, ser antipetrista o antiuribista no es una visión de sociedad, no es una visión de nación. Empecemos a votar por gente que tenga una visión correcta de ciudad, y de sociedad, perdón. Y segundo, miremos los antecedentes de esas personas. Es que un ladrón, porque empiece a hablar bonito, no se le quita lo ladrón. Entonces, fijémonos qué ha hecho realmente esa persona, y dejemos de creer cuentos. Cuando uno ve ahorita a Daniel Quintero intentando reciclarse ahí, dice que anticorrupción Daniel Quintero, dice que hay que resetear la política. Claro, como él va perdiendo, entonces quiere resetear el partido. Entonces, lo más importante, dejemos de votar en contra de, y empecemos a votar por las personas y las ideas buenas. ¿Y a usted le gusta la ciudad de Medellín? Y usted quiere ser candidato a la alcaldía de Medellín. Yo no quiero ser candidato, quiero ser alcalde. Me encanta, listo. Sí. Es que José siempre me ¿usted regaña. no va a aspirar en las próximas elecciones al Congreso? No, señor. No, señor, quiero ser alcalde de Medellín. ¿Qué tanto daño le hizo Daniel Quintero a la ciudad de Medellín? Total. Le hizo muchísimo daño, porque le hizo daño a las instituciones, a la confianza en las instituciones. En Medellín nunca habíamos estado sumidos en esos casos de corrupción, ni en esa división. Uno veía
esas peleas eran como más como en Bogotá. ¿Sí? Aquí una de las gracias de Medellín había sido la continuidad de los proyectos y de ciertas políticas. Cada alcalde le imprimía su sello, pero había continuidad. Él llegó a romper con todo. Lo bueno que le hizo Quintero a Medellín es que despertó a una sociedad que tal vez estaba un poquito adormilada, dormida en los laureles del éxito pasado, y nos hizo reaccionar y nos hizo despertar, y uno ve cambios políticos, gremiales, académicos, de gente que despertó y empezó nuevamente a ponerle atención a la ciudad. Entonces finalmente nos hizo un bien. ¿Por qué se nota que en Medellín hubo como ese despertar de la sociedad y en el país no ve uno que haya ese despertar de la sociedad? Por varias cosas. En primer lugar, y yo creo que esto es una particularidad de Medellín, es el amor que tenemos por el territorio. Eso no se ve en otras ciudades y no se ve en el país. Ese sentido de pertenencia, esa necesidad de defender a la ciudad, eso es único de Medellín y no está en el país, entonces por eso no se ve. Y porque tampoco me parece que sea comparable Daniel Quintero con Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro por lo menos sí representa unas ideas y trae una construcción ideológica histórica. Daniel Quintero es un ladrón y oportunista. Entonces es diferente, pese a los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado Petro, él por lo menos siempre ha sido el mismo, siempre ha pensado eso. Ideológicamente es coherente. Daniel Quintero fue candidato del Partido Conservador, del Partido Verde, del Partido Liberal. De los tomates. Cierto, votaba por Uribe, ahora es petrista. Es completamente incoherente y su única ideología es el poder y la plata. ¿Cómo está viendo usted la actual administración de Medellín? Mira, yo pienso que en primer lugar se ha sentido el cambio. Ya dejamos de madrugar a ver cuál era el escándalo de corrupción o el disparate del alcalde, como pasaba con el alcalde anterior, y eso es una ganancia. Creo que han hecho un trabajo juicioso de limpiar, de barrer y trapear, como dice el alcalde, y eso me parece interesante. Sin embargo, dos cosas. En primer lugar, no se está viendo nada innovador, como decían que iban a llevar a Medellín a otro nivel. No estoy viendo nada innovador realmente en las políticas públicas de la ciudad, más allá de recuperar lo anterior. Y en segundo lugar, creo que el alcalde está demasiado metido en la política nacional. Creo que él no está totalmente concentrado en Medellín y él está pensando es en cómo va a ser para que su partido, creemos, gane las elecciones y le den la elección al Congreso y le den personería jurídica. Entonces, todo el tiempo peleando con el presidente Petro. Ese es tiempo que está dejando de invertir para dedicarse a la ciudad de Medellín. Y por eso mi primera promesa como candidato a la alcaldía de Medellín. Páreme ahí. Entonces, pasado, presente y cuál es el futuro. Y ahí sí me puede decir cuál es su promesa. Bueno, mi primera promesa como candidato a la alcaldía de Medellín: no me voy a presentar a la presidencia de la República en 20 años. Eso de que cogieron la alcaldía de Medellín como trampolín para la presidencia me parece un irrespeto con la ciudad. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sigue en el futuro de Medellín? Creo que tenemos que volver a revisar cuáles son las prioridades. Medellín tenemos, por ejemplo, un déficit gigantesco en materia de vivienda y hábitat. Por eso los alquileres están subiendo, no por los gringos. Entonces Medellín necesita un plan ambicioso de 20 años de desarrollo urbano. Vivienda, infraestructura de movilidad, infraestructura pública como parques, calles, líneas de Metroplus, líneas de metro. Eso me parece que es fundamental. En segundo lugar, nos va a dejar un problema muy grave de salud este gobierno nacional, y hoy la principal preocupación de los antioqueños, cosa que antes no pasaba, porque tenemos Aviasalud intervenida y jodida por el gobierno nacional, y Sura EPS que dijo que ya se va a retirar porque esto así no funciona. Entonces ahí tenemos un problema grave y hay que ver cómo se aborda desde lo local. En tercer lugar, Medellín sigue teniendo problemas muy graves alrededor de la inequidad. Tenemos mucha gente pobre, mucha gente aguantando hambre, mucha gente en la informalidad, y requerimos repensar la vocación económica de la ciudad para que Medellín vuelva a ser un paraíso en términos de empleo. ¿Y cuál sería esa vocación, Daniel? No sería una sola vocación, eso es importante. Es que lo metieron en un distrito especial y de pronto ese era más excluyente que todo, ¿sí o no? De tecnología, de pronto sí, pero Medellín ha ido definiendo unas vocaciones y me parece que está bien. Obviamente hay una vocación alrededor de la energía. O sea, mejor dicho, los clústeres que ha definido la ciudad creo que son los correctos. Salud, energía. Salud, energía, construcción. Okay. Recientemente crearon el clúster de las economías creativas, que es un tema que yo le he trabajado mucho y me parece que es pertinente porque aquí estamos brillando por la música,
por la señor. producción Sí, audiovisual. está bueno ese tema, sí. Entonces Sí, ahí señor. hay temas. Y eso es ot- muy incluyente. Es incluyente y son industrias de nueva generación. Porque la gente, se habla de reindustrializar la ciudad, pero ya no podemos pretender que aquí vuelva a Argos, a una cementera en la mitad de la ciudad. Eso no va a pasar. Entonces este tipo de industrias innovadoras de la cuarta revolución industrial y de la economía creativa son muy necesarias. Y finalmente, todo lo relativo con los empleos verdes y la economía circular debe ser un potencial de Medellín. El caos, el problema a futuro que tenemos, por ejemplo, en el relleno sanitario de La Pradera, donde llevan la basura más de 40 municipios del departamento, eso no se resuelve abriendo más huecos, se resuelve es generando empleos sobre la economía circular. Y ahí hay una cantidad de ideas, el alcalde Federico habló de eso en campaña y no ha pasado nada. Sí. Daniel, ya que estamos hablando de política, ¿usted a quiénes ve dentro de los precandidatos presidenciales como propuestas interesantes? Bueno, yo siempre he sido seguidor de Sergio Fajardo, le creo a él, le creo su discurso, me parece que es coherente, creo Muy que es- reinventado en sus redes sociales, haciendo un trabajo bueno, es cambió. pero fíjate que es reinventado en sus redes sociales, pero no en sus principios y en No, sus eso no lo va a ideas. cambiar. Sin ¿no? embargo, Él- tomando más pero partido, vea, ¿no? Tomando más Tomando partido, un poquito siendo más un de poco partido. más beligerante, es necesario. Pero por eso le estoy haciendo la pregunta. Porque usted hace 3, 4 minutos nos dijo que usted no cree en esos hombres que toman la alcaldía de Medellín como un trampolín político para la presidencia. Y Fajardo no tuvo la alcaldía de Medellín como un trampolín para aspirar a No, la señor, presidencia. me parece que justamente Fajardo alcalde nunca se dedicó a hablar de lo nacional, a hacerse campaña, fue que le fue tan bien que 7 años después de salir de la alcaldía fue candidato, ¿cierto? No es ahora, como está haciendo Federico, como hizo Daniel Quintero, que permanentemente ya estaban midiéndose el aceite para el siguiente paso. Me parece que el caso de Sergio Fajardo en eso es muy diferente. Después fue gobernador de Antioquia, o sea, él ha hecho el proceso. Y volvió a ser candidato presidencial. Sí. O sea, es como uno... Pero no me parece que se pueda decir que él utilizó la alcaldía para eso. Lo que pasa es que la alcaldía de Fajardo ya fue hace 20 años. Habría que ver sus declaraciones en su Pero momento. fue candidato en el 2010. fue No candidato- había redes sociales, entonces es más difícil pues como seguir sus declaraciones día a día, pero no me Entonces, parece que Fajardo sea comparable. es uno. Fajardo y Juan Manuel Galán están haciendo, están conversando, eso ya me parece bastante bien. Y yo como político de centro espero que el centro logre una buena alianza. Hay otros que han aparecido que yo no creo que tengan muchas oportunidades para ser presidente en las próximas elecciones, pero que me parecen muy buenos. David Luna, Juan Daniel Oviedo, son personajes representantes, digamos yo, de una nueva derecha, una derecha liberal, una derecha que no está en contra de las libertades individuales, una derecha que reconoce la importancia de la protección del medio ambiente y una derecha que yo la sitúo más cercana al centro que a la derecha dura. Entonces, ese tipo de candidatos me gustan y creo que van aportándole al debate político. Me preocupan los candidatos de la derecha, ¿cierto? Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, me parece que no es lo que necesita el país y no es el tipo de líderes que necesitamos, esos líderes que siempre están insultando, señalando, descalificando a los demás. Me da lástima que la mejor precandidata que tiene el Centro Democrático no está siendo visible, que es Paola Holguín. No ¿Por qué sé, le parece la mejor? ¿Qué tiene Paola? me parece que es centrada, es sensata, Estudiosa. es estudiosa, sabe comunicarse con la gente. Me parece que es una buena persona, además, porque la he conocido, pero infortunadamente, como no es escandalosa, no es bullosa, no es de esas declaraciones descalificadoras, entonces no suena, porque sáqueme la el otro política est- se ha vuelto Y así. sáqueme el otro extremo. Ya Bolívar dice que no va. Bueno. Yo creo que Bolívar nunca querrá ser presidente porque esto no... Él ¿Dijo que no va? aquí no lo- ¿Usted cree sí. que Bolívar quiere ser presidente? Bolívar, no que su movimiento lo quiera poner. ¿Usted cree que Gustavo Bolívar quiere ser presidente? Buena pregunta, Andrea. La Ahí respuesta salieron es dos. Yo ¿Usted creo sabe que cuáles sí, son los Nacho. dos? Ustedes El dicen ex que no, pero yo gobernador creo no que sé de qué departamento. no. Sí, Caicedo. No. No. ¿O quién? No, Camilo Carlos Romero. Amaya. Carlos Amaya. Ah, Carlos Carlos Amaya ya Pero él sale. iría por Y Petro. el ex embajador, ya estuvieron reunidos. Todos dicen que Petro a alguno de esos dos les da el aval. Y Bolívar sale completamente del panorama. Mire, yo creo que el gran problema de la izquierda es que no tiene un candidato No de tiene la talla heredero. de Petro, ¿cierto? Petro se pasó 20 años construyendo su candidatura presidencial hasta que lo logró. Hoy en día uno ve los otros y todavía están muy por debajo del nivel de Petro en cuanto a Pero usted no le visibilidad, cree una discurso. Pizarro, por ejemplo, una Corcho. A ver,
me parecen incomparables. Pizarro, por lo menos, pues una mujer con un discurso, una mujer decente. Corcho me parece terrible, terrible lo que hizo pues en todo el sistema de salud y sus declaraciones, pero yo no creo que María José Pizarro tenga hoy la altura presidencial que tenía Gustavo Petro candidato. Mi gran preocupación es que Daniel Quintero no vaya a ganar la consulta de la izquierda. Primero, porque me parecería horrible para el país. Segundo, porque terminaría de hacerle mal a la izquierda. Y si bien yo no soy de izquierda, yo creo que el país se merece una izquierda buena y democrática que tantos años estuvo opacada por las guerrillas. ¿Usted votaría por un Robledo? Yo votaría por Robledo, por supuesto. Señor, claro aquí que lo hemos sí. tenido varias oportunidades. Sí, no, porque es que todo el mundo piensa en una izquierda absolutamente dañina. No, Lo peor, el karma. Y Y usted fíjese- se sienta a hablar con un señor como Robledo, que Como lo hemos tenido en varias Con un pro oportunidades. empresa, pro y uno libertad, dice, sí, o sí, sea, sí. es que la Exactamente. izquierda no es esa. Sí, pro mercado, pro empresa. Y fíjense, ojalá algún día la tengamos la tengan por aquí, Jennifer Pedraza. Es La para mí- tenemos muy seguido. Muy Ah, seguido. bueno, es la mejor congresista que tiene el país. sí, sí. Y es una mujer de la izquierda que le ha hecho una oposición férrea y juiciosa a Gustavo Petro, porque ellos son los más afectados. Mañana, ¿quién va a votar por la izquierda después de esta decepción? Para un hombre como como Jorge Robledo o para Jennifer Pedraza, este gobierno es un lastre. Es un golpe. Yo Usted- quiero, si me permite, hágale. Nacho, volver a Sí, Medellín. está muy buena la charla hoy con usted. Hemos pasado por todos los temas. Por todos los temas. Y como le voy a hablar de su candidatura, me referiré como usted, como Daniel. Daniel, usted es una persona muy llamativa, por muchas razones. Primero, usted es disruptivo en su aspecto físico y usted es disruptivo en sus declaraciones. Y usted es un hombre tremendamente honesto. Usted no ha tenido ningún problema para salir a confesar y mantener su discurso. Pero estamos en una ciudad donde, si usted lo mira, por lo menos de manera objetiva, hay unos estereotipos que se marcan en quienes han presidido lo administrativo, por lo menos. ¿Cómo romper con eso en su propuesta para llegar a la alcaldía de Medellín? Mira, yo creo que lo principal es la autenticidad. Yo soy así, y tú que has hablado conmigo en otros, fuera de cámaras, sabes que yo no estoy impostando, yo no estoy fingiendo, yo digo lo que pienso, eso es lo primero. En segundo lugar, más allá de la pinta, el pelo, tal cosa, la gente sabe que yo soy trabajador y soy juicioso, ¿cierto? Por eso soy ingeniero civil, por eso tengo 2 maestrías con grandes resultados, por eso he sacado adelante acuerdos municipales y leyes de la República, por eso he sido distinguido por 2 años seguidos como el mejor congresista antioqueño, por la encuesta de cifras y conceptos del panel de opinión. Entonces yo creo que al final el país valora a la gente que sea honesta y trabajadora, y yo soy honesto y trabajador. Finalmente, algunas personas pueden, como, uy, este man es muy loco porque es así, pero ahí está mi discurso, ¿sí? Ahí está mi conocimiento. Soy una persona seria, que le gusta el orden, yo no promuevo el desorden, no promuevo la violencia, y finalmente, en un país tan lleno de violencia y de polarización, a mí me parece que hacen falta discursos de unidad, de tender puentes, y yo he sabido hacer eso. Por eso a mí me vas a ver muy bien relacionado tanto con gente del Centro Democrático como del Pacto Histórico, porque yo defiendo las ideas y no ando atacando a las personas, y eso me parece que es un tipo de liderazgo que a nuestro país y a nuestra ciudad le está haciendo mucha José, falta. por eso yo le peleo tanto a usted. Esa mal llamada o tibieza de Fajardo, de pronto será que es lo que necesita el país, poder conversar con todas las partes. Una pregunta que puede sonar maluca y rara. Tibieza con compromiso, Nacho. Compromiso. Compromisos, claro. Tibieza vehemente. Así es. Porque los verdaderos tibios en este momento son los petristas. Contaban las masacres, hoy no dicen nada. Criticaban la corrupción, ahí tienen a Benedetti en el gobierno. ¿Qué más tibio que cambiar de discurso según la conveniencia? Eso es la verdadera tibieza. Eso están siendo contradictorios constantemente. Pregunta final, Daniel Carvalho, y es lo siguiente, y así suene un poco feo. ¿Por qué el país nos tiene envidia? Y lo hago porque es que yo soy convencido que dentro de su campaña de Daniel Quintero, él va a aprovechar eso, va a llegar a otras regiones a decir, como sé que le tienen envidia a estos paisas, o a Medellín, o etcétera,
yo me les metí en el rancho, es que eso estaba lleno de corrupción, que el GEA, que PM, y va a decir, no, y él es persistente en eso. Y esos ladrones son los que están diciendo lo que están diciendo. Yo lo veo y con esa narrativa. nos va a matricular a todos de corruptos. Sí, entonces los paisas no eran tan buenos como... Pero yo creo que hay dos temas diferentes. Yo no pienso que el país nos tenga envidia, yo siento que nos tiene admiración. Ok, me gusta. Porque uno sale y habla, y yo hablo todo el tiempo con gente de todo el país. Sí, señor. En general hay admiración por los antioqueños y por la ciudad de Medellín. Muy bien. Otra cosa es que a algunos políticos o a algunos líderes de opinión les guste cascar a Antioquia o a lo paisa, pero no es generalizado. Ok. Lo que más yo veo es admiración por la cultura paisa, por el desarrollo de infraestructura que ha tenido Medellín, por el amor que le tenemos los paisas a Antioquia y a Medellín. Lo que pasa es que hay gente que sí aprovecha ese resentimiento de algunos para hacerse campaña. Oiga, y no solo gente de afuera, hay gente de acá, como Daniel Quintero o otros líderes de opinión, que les encanta hablar mal de Antioquia y que les encanta decir, no, es que Antioquia es muy paraca, que Medellín es de paracos. Es pura caspa para sacar likes en redes sociales. Daniel Carvalho, representante de la Cámara, futuro... Candidato. Candidato. No, porque Futuro usted me candidato. regaña, siempre creo que me dicen, tiene que siempre No, candidato, pero- hasta que no, futuro candidato a la ¿Se va a alcaldía de la presentar por Medellín. firmas? Eso todavía no está decidido. Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa el año entrante con las elecciones Sí, porque está muy nacionales, temprano, y eso falta va a mucho. reorganizar el panorama político. No tengo afán de saber cómo Sí, va a ser está eso. muy temprano, pues, pero obviamente ya sabemos su intención. Muchas gracias, hombre, por habernos aceptado la invitación aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia y esperamos que vuelva. Gracias a ustedes por esta invitación. Siempre me siento aquí muy a gusto, como en casa.